noches. Mi nombre es Jonathan Elizari Rosario y les estaré hablando a todos ustedes sobre el cálculo proposicional. ¿Cómo resolver el cálculo proposicional? Pero en otras palabras, usamos la definición 2 a la n, que por cada variable que haya en la tabla de la verdad, por ejemplo P y Q, que son dos variables, esas dos variables serían las que irían en la n. En otras palabras, como ya sabemos que tenemos dos variables, es lo mismo que decir 2 a la 2 o 2 por 2 es igual a 4. Ya que tenemos solamente dos variables que serían P y Q. Para cada variable habrán la cantidad de ciertos y falsos, pero a la mitad. Si son dos variables, habrán dos ciertos y dos falsos en la primera columna. Luego se van cambiando según el programa va avanzando sobre la tabla de veracidad. Entonces aquí tenemos algunas de las definiciones. Conjunción. El símbolo es una flecha hacia arriba que implica AND, que significa AND, que según las condiciones ambas tienen que ser ciertas para que el resultado final sea cierto. Una vez que haya un falso o dos falsos, el resultado es falso. Tienen que haber dos ciertas para que sea cierto. Disyunción. El símbolo es como una V que implica OR. Si las condiciones, aunque sea una de ellas, sea cierta, el resultado va a ser cierto. No importa el orden que te puede ser falso o cierto, cierto o falso, el resultado final va a ser cierto, ya que tiene un cierto. Tautología es cuando al final de la tabla de veracidad todos los resultados de la tabla de veracidad son ciertos. Eso es lo que equivale a una tautología. Contradicción es lo opuesto a tautología. Si al final de la tabla de veracidad los resultados todos son falsos, pues en otras palabras, al final se le va a llamar que eso es una contradicción, ya que los resultados son todos falsos. Contingencia es una mezcla de los dos. Si al final de la tabla de veracidad tenemos que los ejercicios son ciertos y falsos, o sea, una mezcla de cierto y falso, son una contingencia. Es como una mezcla del uno con el otro. Entonces aquí tenemos el ejercicio para explicar. Y se lee de esta manera. Paréntesis P, disyunción de Q, cierra paréntesis, disyunción, abre paréntesis, negado de P, conjunción, negado Q, cierra paréntesis. Entonces pues, como tenemos dos variables, empezaremos por la P y por la Q. ¿Qué significa eso? Como tenemos dos variables, vamos a usar la misma fórmula 2 a la n, que sería en otras palabras 2 a la 2. Y cuando es así, vamos a tener cuatro resultados, pero los primeros dos serían ciertos y los últimos dos serían falsos. Luego en Q va a ser la mitad de cada uno de ellos. Si el primero es cierto, el segundo es falso. Y si el tercero es cierto, el otro es falso. Luego de eso vamos con las negaciones. Por ejemplo está la negado P. O sea, es lo mismo que tiene P, pero lo contrario. Si tenemos que las primeras dos son ciertas, pues en otras palabras, las primeras dos son falsas. Y si las primeras dos son falsas, pero las últimas dos son falsas, las últimas dos son ciertas ahora. Luego vamos a agregar con negado Q, que es el mismo proceso que negado P. Si la primera es cierta, el negado Q sería falso. Si la segunda es cierta en Q positivo, la otra falsa, perdón, la otra sería cierto. Y así sucesivamente. Luego vamos a resolver con P OR de Q. Acuérdense, para el OR, aunque una sea cierta, todas las demás son ciertas. Si tenemos P que es cierto y Q que es cierto, pues es cierto. Tenemos que P es cierto y Q es falso, pues tenemos que es cierto, porque hay una cierta.
y tenemos que P es falso, pero Q es cierto, so es cierto. Pero al final, como las dos son falsas, pues el resultado final es falso. Luego vamos con el otro paréntesis que es negado P and de Q. Pues ¿qué tenemos aquí? Acuérdense que tenemos que las dos tienen que ser ciertas para que el resultado sea cierto, si no van a ser falsos. Pero como sabemos que negado P y negado Q es falso, las dos pues es falso. Y las otras dos tienen un falso, pero el resultado es falso. Pero al final, como ven, las últimas dos son ciertas, ¿ok? O sea, eso equivale, que es totalmente cierto. Y luego vamos a hacer una combinación del ejercicio completo. Y van a coger la penúltima y antepenúltima columnas para hacer ese ejercicio. Pero acuérdense, está todo puesto con el símbolo de OR, aunque sea una cierta, todas van a ser ciertas. O sea, como tenemos que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta columna, una de ellas tiene ciertas, pues todos van a ser ciertos. Entonces, según las definiciones que les mostré al principio, cuando todos los resultados son ciertos, eso equivale a una tautología. Todos los resultados son ciertos. Para que fuese una contradicción, todos los resultados tendrían que ser falsos. Entonces aquí mi presentación sobre cálculo proposicional. Espero que esto les brinde mucha ayuda en sus estudios y les deseo mucha suerte. Que tengan buenas noches.